las dos caras de un mismo Gimnasia, porque seguramente ustedes que están en sus casas podrán hacer la misma observación, y no es la primera vez que nos encontramos con este panorama. Digo, lo ambiguo que ha sido una parte de otra. Y no quiero decir con esto que a Gimnasia ya le haya pasado en el campeonato de jugar los primeros 45 minutos de una manera y los segundos 45 de otra manera. Puede ser que esto haya pasado, pero que haya sido tan determinante como la jornada del día de ayer, nos lleva a retroceder, y no mucho, pero para marcar la distancia que existió de aquel primer tiempo que jugó Gimnasia en Paraná y cómo salió a jugarlo los segundos 45 minutos. Porque si nos quedamos con ese primer tiempo, donde Gimnasia generó situaciones, donde Gimnasia manejó la pelota, donde Gimnasia fue dominador del juego, seguramente podremos decir que ese resultado que a lo mejor se podría haber dado al minuto 43 o 44 de la primera parte con ese penal, si hubiese sido a favor, se justificaba. Ahora, claro, el partido tiene dos tiempos de 45 minutos y un poquito más. Pero esa es la otra mitad, la que terminó complicando el rendimiento futbolístico y terminó privando a Gimnasia al menos de sumar un punto en calidad de visitante. Y voy a esto, es que Gimnasia ya no había demostrado esa metamorfosis o cambio, pero no de un periodo a otro en un mismo partido, sino que se había notado ese cambio de rendimiento desde lo futbolístico, porque hay que hacer hincapié en eso, el rendimiento desde lo futbolístico, la actitud de un periodo a otro. ¿Recuerdan aquel partido ante Chacarita en el estadio 23 de agosto, en el cierre de la primera rueda? ¿Cómo había respondido Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante ese rival? ¿Y cómo fue la reacción el partido siguiente, ya en la segunda rueda, con una semana de por medio de trabajo, sin piezas fundamentales, lo que había sido la respuesta ante San Martín de Tucumán? Y vamos a ver ese Gimnasia desde lo futbolístico y vamos a encontrar una reacción totalmente contraria a ese Gimnasia del San Martín de Tucumán. Volvemos a otro dato. ¿Se acuerdan el partido ante Agropecuario 1-1 en el estadio 23 de agosto? Desde lo futbolístico, digo. Y esa respuesta dentro de 7 días, que fue la presentación ante All Boys con victoria en calidad de visitante. Pero si nos ponemos a pensar, siempre fue de menor a mayor. Siempre fue ascendente el cambio que había tenido Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ayer se lo vimos, pero ese cambio fue de mayor a menor. Fue decreciente lo que se vivió en ese primer tiempo con respecto a ese complemento. Gimnasia le generó 4 situaciones manifiestas de gol con aproximación que podrían haber cambiado el rumbo del partido en el primer tiempo. Al arquero de Patronato, Salvat. 5 si sumamos el penal que malogró Menéndez. Que vuelvo a decir lo mismo que dijimos al comienzo del programa. Creo que ese fue un punto determinante y un quiebre desde lo anímico, tal vez, para la parte complementaria. Porque Gimnasia desaceleró. Porque Gimnasia retrocedió futbolísticamente. Ese equipo que habíamos visto en el primer tiempo, que había creado situaciones con Juárez, con Menéndez, con Albertengo, con Molina y con Palavecino. Esa de Palavecino incluye el penal
malogrado de Menéndez. 5 situaciones claras y manifiesta en el arco del equipo local. Pero en aquella parte complementaria Gimnasia no generó. Gimnasia no tuvo la pelota, se dio terreno. Se cortaron los circuitos generadores del juego de Gimnasia. Ya no aparecía Juárez como una alternativa, claro. Era una pieza clave y cuando no está Juárez, el equipo se resiente. O cuando no está en ese rendimiento óptimo que a Gimnasia le da regalías. Hoy da la sensación de que volvemos a mirar esa zona ofensiva. Porque el dato que tenemos para compartir en esta jornada de lunes es que la parte ofensiva de Gimnasia sigue estando con marcador en rojo, sigue generando deudas. Si hacemos un balance, tendremos un saldo negativo. Porque ayer malogró Menéndez, pero Menéndez tiene un gol en 22 partidos. ¿Y saben cuánto tiene Albertengo, su compañero, en la posición? 24 partidos, 3 goles. Vale decir que si hacemos un promedio, con la cantidad de partidos que tiene uno del otro, solamente 4 goles en lo que va de la temporada. Y es un dato poco alentador si estamos hablando de 2 apellidos que tienen un nombre propio en esta categoría y que cualquier equipo los quisiera tener dentro de sus filas. Pero prestemos atención a este otro dato. Ayer ingresó por Albertengo Ayala en los primeros minutos de la parte complementaria. Pero ¿qué le podemos pedir a Ayala si lo que le faltó a Gimnasia en esa parte fue generación de juego? Situaciones que le den la posibilidad a Ayala de ser determinante, como a lo mejor pudo haber sido Molina en el primer tiempo, Juárez en el primer tiempo, Albertengo en el primer tiempo. Entonces, es muy difícil tratar de pensar que hoy se le puede caer a un jugador que entró desde el banco de los suplentes y que tampoco pudo generar, porque Gimnasia a nivel equipo no generó esas situaciones. Y podrán venir los puntanos, podrán venir los Ayala, podrán venir hasta los Severich. El que Módulo mire desde el banco de los suplentes o con una alternativa para formar parte de este equipo titular. Pero si Gimnasia no genera situaciones, va a ser muy difícil pensar que los delanteros del Lobo se pueden alimentar con goles. No es de hoy el problema, no es de ahora el problema. El problema ya viene de etapas anteriores. Delanteros que llegan a Gimnasia y que lamentablemente entran en un periodo de sequía muy difícil de salir. Nos ha pasado con Tevez, campañas anteriores, 34 partidos, 6 goles. Si no aporta Molina, si no aporta Palavecino, si no aporta Endrizzi, es muy difícil. Yo creo que Módulo tendrá que comenzar a rever esto, de mantener el tándem, de mantener la dupla ofensiva o ver alternativas desde lo futbolístico en ese banco de suplentes. Hoy pasa también por ver ese doble 5 que tal vez está distanciado de aquel doble 5 o de aquel binomio que veíamos partidos anteriores. Creo que también es clave eso para el rendimiento de Gimnasia. Pero debemos entender que lo de ayer fue un tropiezo. Fue un sacudir rápidamente, levantarse, poner barbas en remojo y comenzar desde mañana martes el trabajo pensando en lo que viene. Porque ahí está la revancha de lo que va a tener Módulo y compañía, seguramente, Martín, a partir de la próxima semana.